En este archivo existe un documento que puede hablarnos de la época post-revolucionaria en que se ubican la mayoría de las gestiones y la vida política de José Guadalupe Zuno. Este documento es muy importante porque en él nos damos cuenta cómo quedó la sociedad después de terminar un periodo revolucionario que se suponía que ya iba a llegar la paz y la prosperidad a una región, y pues todavía quedaban los resabios entre algunos grupos políticos y otros. Muy marcada fueron dos de ellos, el clero y las personas de pensamiento liberal o grupos de pensamiento liberal. La iglesia en este caso trató de reorganizarse y tomar el poder a través de la organización de sus grupos, y asimismo lo hicieron otros obreros, campesinos que estuvieron de parte de José Guadalupe Zuno en su lucha por la revolución y de retomar sus derechos después de haber sufrido todo el proceso revolucionario. Uno de los artículos, el 130 constitucional, le marcaba una diferencia o un acotamiento a la religión para que siguiera libremente ejerciendo sus misas y todas las celebraciones que se acostumbraba a tener con el arraigo que tenía de tantos siglos, no dijéramos años, aquí en la región. Principalmente es de las regiones más religiosas en el país. Y por eso pienso que fue todavía más notable este hecho. El artículo 130 le daba la orden a la iglesia de no formar políticamente ninguna aparición pública. La restringía adentro de sus iglesias, adentro de sus casas que tenían, a seguir practicando lo que quisieran y como quisieran libremente. Pero no se interpretó así por todos los grupos religiosos. Muchos grupos lo vieron como una restricción de servir a Dios, decían ellos. No nos dejan servir a Dios como debe de ser. Y este fue la principal bandera que estos grupos tenían. Y por supuesto los liberales, estrenados con el nuevo sistema político, querían hacer cumplir la ley emanada del artículo 130, como dijimos. Pues, dadas las características del contexto más o menos que trato de explicarlo muy a mi manera, y por cómo llegó el documento a mis manos y a mí misma se me contó por el licenciado Vicente Zuno, en esta región, imagínense cómo el licenciado Zuno tuvo que hacer cumplir y cumplía sus funciones. Pues un día iba él camino a más o menos rumbo a Chapala, porque no se sabe exactamente hacia dónde, por caminos, porque todavía no existía carretera a Chapala específicamente. Iban para allá en caravana, en automóviles y algunos adelantados a caballo y gente a pie, como se pudiera, para hacer unas diligencias por toda esa zona. Cuando de repente se adelanta alguien en un caballo y les da la noticia de que viene un grupo contrario a ellos y que tienen la desconfianza de que quieran perjudicar sobre todo al licenciado Guadalupe Zuno. Entonces ellos muy hábilmente, que eran un grupo de los lugareños de esas tierras, que las conocían perfectamente, le sugieren al licenciado que se vaya con ellos y la caravana siga, como si la diligencia continuara en su camino normal. Él, sabiendo el conocimiento que tiene la gente de ahí, de todas esas revueltas y grupos y todo, accede a la petición de las personas que lo van a resguardar y se va con ellos por los cerros, brincan ahí por los cerros, la sierra, y lo esconden en unas cuevas. Pasaron aproximadamente 3 días de que él estuvo en estas circunstancias, y al segundo día a él está verdaderamente inquieto por informar a su familia, sobre todo a su esposa, de la condición en que se encuentra. Y entonces él ingenia escribir una carta muy especial, que es el documento del que inicialmente les hablé.
esta carta era una hoja tamaño carta que estaba doblada en 4. Y en ella, en la parte saliente, él escribe una nota muy escueta en la cual le dice: Carmela, estoy bien, voy trabajando y regreso próximamente. Firma como acostumbraba con sus 3 iniciales y era todo. La señora la recibe y piensa que adentro tiene más indicaciones, cosas que él necesitara, pero la sorpresa era que la carta estaba totalmente en blanco. Entonces ella busca acuciosamente alguna seña, alguna clave que le indique algo más, porque era un hecho verdaderamente, pues sí, de gravedad, porque el licenciado ya tenía desaparecido para ella 2 días y no era su costumbre. Él era apegado más bien a la familia, a los amigos, a todo eso. Entonces sigue pensando y pensando que esa carta contiene algo más. Y alguna vez seguramente ya lo habían hecho. Entonces ella se vale de una veladora, la enciende, la coloca frente a sí y pasa cuidadosamente a una distancia muy corta el papel de la carta, como si pasase renglón a renglón. Y efectivamente, al irla pasando por el calor de la vela, en la carta empieza a aparecer la escritura, puño y letra del licenciado José Guadalupe Zuno, que ella conocía perfectamente. Y ahí sí, en toda esa escritura, le dice en dónde está, no precisamente ubicación geográfica ni nada de eso, pero le dice dónde está, en qué condiciones, que él necesita ciertas cosas que se las mande para poder seguir con su trabajo. O sea, como que no se ve muy preocupado porque esté como tipo de encerrado, secuestrado ni nada. Simplemente quiere continuar con su travesía, y una vez que ya atravesó los cerros y no va por un camino normal, pues él piensa que si su esposa lo apoya pueden continuar y seguir trabajando. Total, eso de los grupos en esa época no era extraño toparse con ellos. Entonces, en la carta original ustedes podrán notar que efectivamente se ve la escritura color sepia y tiene algunos faltantes más o menos en esta área. Por aquí tiene otro, estaba partida a la mitad por haber estado siempre doblada en 4, se partió a la mitad. Por aquí tiene otros faltantes que se deben a la quemadura de la carta al pasarla por el fuego. Al pasarla por el fuego aparece la escritura, dado que fue escrita con jugo de limón y un palito o una varita que hizo las veces de lápiz o punzón para con el jugo hacer como si fuera tinta. Como la tinta es, podríamos decir, ácida, entonces al pasarla por el calor sufre una ignición o quemadura, por decir que en realidad no es tinta sepia, sino una quemadura que va reflejando los rasgos que se fijaron en ella. Y esta es la carta que yo llamo la carta oculta, porque en realidad la señora recibió solamente esto y al abrirla no existía nada. Entonces ella, con su perspicacia y conociendo al licenciado en las actividades que realizaba y como tenía enemigos y todo eso, intuye que hay algo más y efectivamente ahí está la carta. Este documento se quedó en el archivo, lo tenemos nosotros aquí en original para conservarlo como testigo, como testimonio de la actividad política que realiza el licenciado Zuno a través de todos los cargos que él tenía o que él tuvo. Entonces este documento fue muy importante para el archivo histórico porque con él se empezó a valorar la necesidad de tener un taller de restauración que nos diera la posibilidad de preservar estos documentos que tienen tantos años y que son tan valiosos, pero que sabemos científicamente que tienen un periodo de vida determinado y en cierto momento van a desaparecer. Entonces, de ahí empezó a fundarse el taller. Esta carta se mandó a restaurar con un profesional. Vimos que era muy costoso y era un trámite muy largo para hacerlo, teniendo aquí en el archivo miles de hojas que se tienen que restaurar. Entonces el taller empezó a formarse y hoy en día es un taller con todas las de la ley, con los tecnicismos y materiales necesarios
para darle restauración y mantenimiento a los documentos históricos que dan fe de la educación en el occidente del país. Querida esposa, como te decía en mi carta de ayer, el auto me hará mucha falta. Ahora supe de un grupito de agraristas que andaban cerca y no pude ir a darles órdenes porque no tuve en qué. Pues estos señores tienen sus caballos en el cerro y además no he de estarlos molestando constantemente ni incomodándolos. Es de lo que me quiero hacer. Además, en caso de inseguridad, tengo más confianza en auto que a caballo. Haz porque luego me manden uno, el que sea, para estar más tranquilo. ¿Qué te parecería que aparte de todo lo que te he dicho, en caso de que crean que todavía nos dilatamos, le pidieran tú y mi mamá prestado su bote de gasolina al licenciado Montecarlo para irnos a Jamaica? Consúltalo a mi mamá. Si lo aprueban, tú, ella y Rebeca se irían a Chapala y luego a Ajijic, donde esperaría yo, en San Nicolás de Ibarra. Tu decisión de tu dirección de la estación de Chapala a donde puedes llegar fácilmente. Dale noticias de todo, palabra incompleta, a Márquez. Palabra incompleta, pero intuyo que dice muchos besos, mi corazón para ti y la nena. Firma José Guadalupe Zúñiga.